Bueno, entonces, llegamos a esto, ¿sí? Y vimos que acá otra vez aparece, en este caso ponemos dos puntos, un punto que le llamamos de coordenadas x1 y 1, y otro punto de coordenadas x2 y 2, ¿sí? Y vimos que podemos calcular las desviaciones o las variaciones de todos los puntos. En este caso nos quedamos con estos dos. Les voy a mostrar gráficamente la relación que vimos recién. Por ejemplo, esto que está acá, que es si ustedes se dan cuenta rápidamente, es la distancia entre el punto empírico I2 con el valor de la media aritmética, esta distancia que está acá, ¿sí? Fíjense que esa distancia es la misma que la distancia que está acá, ¿sí? Armamos un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado con esas distancias. Lo mismo podemos hacer con el otro punto. Tenemos una distancia I sub 1 menos la media de I, y armamos un cuadrado haciendo la distancia paralela al eje de las abscisas, ¿sí? I sub 1 por menos la media aritmética de I. Entonces, fíjense que las variaciones en realidad son la superficie de esos rectángulos. A medida que nosotros nos acercamos a la media aritmética, esas superficies van a ser más pequeñas, y en este caso estamos representando las superficies que nos estarían dando la variación total. Lo mismo podemos hacer con las variaciones no explicadas. Fíjense que ahora la misma técnica, tenemos las distancias, solamente les hago para el primer punto, para el segundo punto, y 2 menos, ahora la distancia con respecto a la recta de ajustamiento lineal, armamos otra vez un cuadrado que ahora va a tener la misma distancia I2 menos la recta de ajustamiento lineal. Tenemos una superficie que estaría representando la variación de este punto específico, ¿no es cierto? I2. Lo mismo podemos hacer con respecto a I1. Fíjense que ahora las superficies que estamos sumando son superficies que están dadas con respecto a la distancia a la recta de ajustamiento lineal. Precisamente esta es la variación no explicada, es lo que nosotros minimizamos cuando aplicamos al método de mínimos cuadrados. O sea, lo que queremos minimizar es las sumatorias de esas superficies. Porque esta recta de ajustamiento, esta recta azul, nosotros la podemos mover en cualquier dirección, y imagínense que estos rectángulos varían en su superficie. Encontrar la recta de ajustamiento lineal que minimiza esa distancia es básicamente encontrar la recta que minimiza las superficies, las sumatorias de las superficies de esos rectángulos, de esos cuadrados, perdón. Y bueno, por último, tenemos la variación que es explicada, que es la distancia entre la recta de ajustamiento lineal y la media aritmética, ¿sí? Que lógicamente a medida que nos alejemos, o sea, tanto en un sentido como en el otro, esas superficies crecen. Es así que nosotros podemos descomponer en cada variación, cada superficie, como una parte de lo que vimos anteriormente. No necesariamente la variación total siempre va a ser la más grande. A veces puede pasar al revés. Fíjense que en este caso la parte en verde va a ser mayor que lo que tenemos acá en rosado, y acá al revés, ¿no es cierto? La rosada es más grande que la verde. Entonces, no necesariamente va a ser siempre más grande. Inclusive puede pasar que la variación explicada sea cero, que la expresión explicada, acuérdense que era este color, un azul claro, puede ser cero únicamente, si ustedes ya se pueden dar cuenta, cuando la recta de ajustamiento lineal coincida con la media aritmética, ¿sí? Y ahí en esa parte la verde va a pasar a ser del mismo tamaño que la rosada, el salmón. Entonces vamos a tener que toda la variación total es igual a la variación no explicada. Algo así como que nuestro modelo no está pudiendo explicar nada y nuestra variación explicada es cero, ¿sí? Entonces esto, que lo vemos gráficamente,
lo podemos trasladar de forma matemática, utilizando este concepto de variaciones, al cálculo de R, ¿sí? Esa es la idea. Y para eso, bueno, nuevamente les escribo las ecuaciones que son necesarias. El método abreviado nos ayuda mucho en este caso porque nos simplifica bastante el cálculo. Esto ya lo habíamos escrito anteriormente, esto también, lo vuelvo a escribir acá para que simplemente se acuerden. Esto es A', ¿no es cierto? A'1. A'1 era igual a la sumatoria, si paso n de este lado, es el promedio, o sea, es la media aritmética de I, y acá habíamos visto que B'1 o B1 es lo mismo, lo podemos escribir como la sumatoria de X sub I sub I, todo minúscula. Esto, acuérdense, lo podemos escribir así porque a I mayúscula lo estamos reemplazando por I minúscula más la media aritmética, ¿sí? Eso acuérdense de la primera filmina que vimos. Sobre, si pasó la sumatoria de X sub I al cuadrado, nos queda esto, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, entonces fíjense que esta ecuación que está acá, nos damos cuenta que es la media aritmética más B1 por X sub I. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación que está acá, la voy a escribir acá, la voy a utilizar de esta manera. Voy a hacer I sub I menos la media aritmética, pasé del otro término, igual a B1 por X sub I. Y nuevamente, si yo quiero calcular variaciones, les tengo que elevar al cuadrado, y después aplicar la sumatoria, ¿cierto? Acá voy a tener que hacer la sumatoria de 1 a n de I sub I menos la media igual a la sumatoria, acá lo voy a hacer más compacto, ya voy a sacar b sub 1 al cuadrado, porque tengo el cuadrado, por la sumatoria I sub I de 1 a n, no hace falta que lo escriba, de X sub I al cuadrado. ¿Qué hemos hecho con esto? Simplemente lo que hemos hecho es encontrar otra forma de escribir la variación explicada. Fíjense que esta es la variación explicada y la podemos escribir como la pendiente al cuadrado por la sumatoria de X sub I. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cierto? Ya lo había escrito aparte. Otra cuestión que nos podemos dar cuenta enseguida, fíjense que acá yo lo escribí, variación total es igual a la sumatoria de la I sub I minúscula al cuadrado. Eso es fácil darse cuenta que si nosotros escribimos la variación total, tenemos I sub I menos la media, ¿sí? Al cuadrado. Y esto nuevamente es I sub I minúscula, ¿sí? Entonces esto es, obviamente, sumatoria de I sub I minúscula al cuadrado, que es lo que tienen acá. ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, nuevamente le escribimos R con el método abreviado y vimos que esto era X sub I sub I sobre sumatoria de X sub I al cuadrado, sumatoria de I sub I al cuadrado, esto era raíz cuadrada porque estamos hablando de los desvíos estándar, ¿se acuerdan? Si lo elevamos al cuadrado, dijimos que esto es cuadrado y esto se simplifica, ¿sí? Lo escribo acá para que se vea mejor. Pensé que X sub I sub I al cuadrado sobre sumatoria de X sub I, sumatoria de I sub I. ¿Sí? Bueno. Fíjense que nosotros tenemos acá un B'1 que sabemos que es igual a B1 y tiene esta pinta que está acá. Sumatoria de X sub I por I sub I sobre sumatoria de X cuadrado. O sea que, si yo a esto que tengo acá abajo multiplico por sumatoria de X sub I y, para que esto no se me modifique, divido por sumatoria de X sub I, fíjense que en el numerador me queda sumatoria de X sub I por I sub I al cuadrado sobre sumatoria de X sub I por sumatoria de X sub I, que es exactamente a escribir, lo voy a agrupar de esta forma. Esto es la pendiente al cuadrado, B1 cuadrado, ¿sí?
Entonces yo con eso, ¿qué logré? Logré que puedo escribir R cuadrado como B1 cuadrado por sumatoria de X sub I. Acá hay algo que lo hice rápido. Esto acuérdense que es X sub I cuadrado, esto es Y sub I cuadrado. Y obviamente que esto también va a tener que ser cuadrado, porque si no estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, fíjense que en el numerador nos va a quedar finalmente D1 cuadrado por sumatoria de X sub I cuadrado, que es básicamente lo que tenemos acá. O sea que en el numerador no nos queda otra cosa que la variación explicada, ¿sí? Y en el denominador tenemos sumatoria de I minúscula al cuadrado. Otra vez, fíjense que esto que está en el denominador no es otra cosa que la variación total. O sea que tenemos el cociente entre la variación explicada y la variación total. O sea que si calculamos las variaciones por un lado, podemos calcular el coeficiente de correlación lineal, que cuando está elevado al cuadrado, lo van a encontrar como coeficiente de determinación. O sea, esto que está acá, así R al cuadrado, se conoce como coeficiente, lo escribo acá, coeficiente de determinación. ¿Sí? Entonces, fíjense que R también lo podemos escribir como la raíz cuadrada del cociente entre la variación explicada y la variación total. Esta es otra ecuación más que podemos usar para calcular R. ¿Qué nos aporta esta ecuación? Bueno, primero en principal un poco de lo que vimos gráficamente. Fíjense que si la variación explicada es 0, o sea, no podemos explicar nada del modelo con nuestro ajustamiento lineal, R es igual a 0. Y es un poco también lo que habíamos visto con la covarianza. Acuérdense que lo habíamos dicho, que si la covarianza era muy pequeña o aproximadamente 0, nos estaba diciendo que no había mucha relación lineal entre los puntos. Bueno, acá el R, el valor de R nos está confirmando eso, pero de un punto de vista matemático, ¿cierto? Significa que si la versión explicada es 0, R es 0 y eso nos está dando indicios de que no podemos explicar nada con nuestro modelo lineal. Mientras que si la variación explicada es igual a la variación total, ese cociente, fíjense que va a ser igual a 1, o sea que tenemos que toda nuestra variación total, es explicada en un 100% por nuestro modelo lineal. O sea, todos los puntos van a estar perfectamente alineados en una recta. Y eso es el valor que va a tener como máximo R. Por eso también, nuevamente lo que le decía, si alguna vez hicieron ajustamiento lineal y ustedes sabían que R, si era cercano a 1, era un valor bueno, o sea, le estaba indicando de que su ajustamiento lineal era bueno. Bueno, acá tiene la demostración matemática, ¿sí? Y nuevamente, el signo depende de la pendiente, o sea que podemos tener más o menos 1 y ambos nos estarían indicando un ajustamiento lineal muy bueno, ¿sí? Con la indicación simplemente de que en un caso tenemos eh, tenemos una pendiente positiva y otra pendiente negativa. Perfecto. Ok. Un poco para ir cerrando esto, ahí en el apunte, y esto es muy, tómenlo con pinzas, tiene una valoración orientativa del valor de R y el coeficiente de determinación. Entonces, si R está entre 0,9 y 1, que significa un coeficiente de determinación entre 0,81 y 1, se dice que el ajustamiento lineal es muy bueno. Si van a un libro, a la bibliografía, van a encontrar que esto fluctúa, ¿cierto? O sea que tómenlo como algo aproximado, pero bueno, los rangos pueden moverse. Algo que es importante tener en cuenta, nosotros estamos hablando de ajustamiento lineal y decimos cuán bien se relaciona una variable con otra en forma lineal. Tomen muy con pinzas sacar conclusiones estadísticas o conclusiones de relaciones entre variables simplemente porque el ajustamiento lineal le dé bueno. Sabemos que si el ajustamiento lineal no es bueno, no existe relación lineal.
Eso lo sabemos. Ahora, si el ajustamiento lineal es muy bueno, solemos embalarnos y decir, hay una relación lineal entre estas dos variables o una causalidad entre esas dos variables. Y eso no necesariamente es cierto. Eh, ¿Quién lo va a saber? Y bueno, lo van a saber ustedes, porque ustedes van a conocer el problema y van a decir, bueno, entre estas dos variables puede existir una cierta relación por tal motivo. Eso lo van a conocer ustedes. Voy a ver si es lineal o no. Y ahí es procedente trabajar con todos los métodos que vimos hasta ahora. Pero no podemos hacer al revés, es decir, voy a tomar dos variables al azar y ver qué pasa si se ajustan o no. Porque puede ser que haya una causalidad, puede ser que una tenga influencia sobre la otra, o puede ser que no tenga absolutamente nada que ver. Sobre este tema hay un montón de cosas que ustedes pueden ver. Hay una página que está en internet que básicamente se dedica a esto, se las copio acá arriba, después si quieren la pueden ver. Y yo les saqué algunas gráficas que están en esa página. Por ejemplo, obviamente acá vamos un poquito más allá del ajustamiento simple lineal, ¿no es cierto? Acá hay un ajustamiento no lineal. Pero por ejemplo, acá dice, se correlaciona muy bien la cantidad de personas que se ahogan en una pileta, que es lo que tienen ustedes en ordenadas, con la cantidad de películas en donde aparece Nicolas Cage, que es lo que está en abscisa, ¿sí? Entonces hay una correlación alta, no lineal, pero existe entre esas dos variables. Entonces uno diría que vamos a impedir que Nicolas Cage aparezca en películas, entonces evitamos que la gente se ahogue en piletas. O al revés, no siempre, o sea, que una persona se ahogue en pileta no significa que Nicolas Cage va a tener que hacer una película, ¿sí? Eh, bueno, últimamente no anda haciendo buenas películas, pero bueno, este no sería el motivo. Eh, Después tienen otra, fíjense acá, este se podría llegar a hacer un ajustamiento lineal. El consumo de queso per cápita, que lo que tienen ordenadas, y la cantidad de personas que se mueren estranguladas en su propia sábana, ¿no es cierto? Cuando están durmiendo se quedan estranguladas por eso. Y fíjense que también hay una tendencia, una correlación alta entre las variables. Nuevamente, no dejen de comer queso porque no es que va a aumentar la cantidad de gente que muera de esta forma, sino que hay causalmente, al azar, pasa que tienen una relación, no necesariamente es cierta. Acá tienen otra, el consumo de mozzarella per cápita con la cantidad de doctorados en ingeniería civil. También no vamos a empezar a comer más mozzarella para que haya más gente que se doctora en ingeniería civil. Y por último, simplemente para terminar con estos ejemplos, la cantidad de personas que se ahogaron nadando en una pileta con la cantidad de la potencia generada por las plantas nucleares en Estados Unidos. También hay una correlación ahí. Pero en ningún caso podemos hablar de causalidad. O sea, esas cosas tenganlas bien en cuenta, ¿sí? Eso tampoco quita lo otro. O sea, no digan, hay ajustamiento lineal, no puede haber causalidad. En muchos casos hay causalidad. Pero el conocimiento del problema es básicamente lo que le va a decir si es procedente o no poder decir eso, ¿sí? Y bueno, nuevamente les dejo así como para que tengan en cuenta eso. Sospechen siempre que alguien les diga que hay causalidad porque hay correlación, ¿sí?